Para nuestra clase número 7, vamos a continuar con la segunda parte ahora del movimiento oscilatorio. Y vamos a llamarle movimiento armónico simple de sólidos. Mm, Mejor lo ponemos así, sólidos rígidos. Hago referencia que ya van a ser ejercicios que ya no siempre tengamos solamente una masa ahí puntual colgando o una masa como un péndulo simple, sino que puede tener una especie de movimiento eh, relacionado con un sólido, ¿no? Ya. Bueno, básicamente acá tenemos que recordar un repaso del tema sólido rígido. Bueno, es un tema que lo hemos avanzado en física uno. Supuestamente, bueno, no siempre se alcanza a avanzar por completo este tema, ¿no? Una parte, a veces una partecita así brevemente, pero básicamente consiste en utilizar sería su equivalente a la segunda ley de Newton. Antes yo le llamaba ley de Newton, pero para movimientos circulares, pero resulta que Newton no ha planteado esta ley, entonces ahí muere, ¿no? Han científicos que han avanzado sobre la ley de Newton y han planteado la suma de momentos o torques igual a inercia por aceleración angular, ¿cierto? En el que, bueno, los momentos simplemente ya saben que, eh, vamos a hablar de algo así. Ahí tengo un sólido que podría estar realizando este tipo de movimiento. En un instante así, en otro instante así, en otro instante podría estar así. Entonces nos damos cuenta que este sólido está girando, ¿cierto? Bueno, este sería un movimiento de rotación y de traslación, ¿no? Pero la suma de momentos, inercia por aceleración angular, no trata de movimientos de traslación, ¿cierto? Solamente estudiamos movimientos de rotación. Por lo tanto, esto lo vamos a eliminar y entonces concluimos que solo vamos a tener cuerpos que estén girando respecto a un eje, como puede ser una compuerta, ¿no? Puede ser, bueno, cualquier cosa en realidad que esté girando respecto a un eje. Sabemos que este es un eje, que es cierto que está, si dibujara más o menos en tres dimensiones sería algo así. Respecto a ese eje, que es una línea, este cuerpo con masa está girando. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta aquí ciertas consideraciones importantes que mm, los cuerpos siempre se estudian bueno, el movimiento circular, ¿no? Tiene un movimiento circular ahí, respecto a un eje. Y voy a colocar en palabras mayúsculas porque les comento que, bueno, siempre que hacemos ejercicio de física, no sé, cualquier ejercicio, ahorita no se me ocurre uno muy bueno, pero decimos sumatoria de momentos respecto a este punto, ¿no? En realidad estamos hablando mal, incluso yo también digo ahí respecto al punto, pero lo correcto es que se está estudiando respecto a un eje. Por lo tanto, siempre que estábamos estudiando había sido respecto a un eje. Así que
Les había comentado que íbamos a avanzar en inercias al finalizar el tema de movimiento armónico simple, pero creo que no vamos a poder avanzar si realmente no entendemos bien inercias, porque estas inercias han visto que nos sirven vigas y también nos sirve en compuertas y a la vez en sólido rígido. Así que voy a hacer un repaso en esta breve del concepto de inercia. Bueno, ahí tenemos, ¿no?, el concepto de inercia. Voy a colocar acá. Es un concepto matemático principalmente que se extrapola a, bueno, es un modelamiento matemático, así está bien, de cuerpos en movimientos circulares principalmente. Bueno, a ver, veamos. Estoy seguro que todos hemos aprendido de que si tenemos una masa puntual quiere decir que es una masa muy pequeña con volumen despreciable, o sea, básicamente como un punto, ¿no? Que estaría en un sistema de coordenadas X, en alguna coordenada X y en alguna coordenada Y. Si agarramos esta distancia, tenemos, bueno, una distancia, ¿no? Normalmente esto sería como al tratar en coordenadas polares. Le vamos a poner esto mientras rojo. Ahora, por definición, y eso se los voy a colocar acá, por definición única, la inercia es, ya saben, respecto a un eje, ¿no? Por ejemplo, respecto al eje X. ¿Qué está diciendo? Que si trato de estudiar respecto al eje X, que este objeto está tratando, bueno, es como si estuviera girando respecto al eje X, o sea, más o menos que cumpliría este tipo, ¿no? De movimiento circular, de las tres dimensiones, donde el eje es el eje X. Como les decía, se estudia respecto a un eje. Así que acá se puede estudiar el movimiento de esa masa puntual respecto al eje X y por definición es masa por la distancia al cuadrado. Ahora acá hay que tomar en cuenta esto. La distancia al eje X es la que se anota. Entonces sería y cuadrado. Y esta es la definición única que tiene la inercia. ¿Está bien? Estoy partiendo de esta definición única porque luego voy a desglosar la inercia másica y la inercia eh, geométrica se llama. Bueno, ahí está la inercia y si yo quisiera definir respecto al eje Y, ¿cómo sería? Estaría tratando de ver como si estuviera girando respecto al eje Y, ¿no? Y tendríamos la masa por la distancia al cuadrado, pero fíjense que la distancia al eje Y es X. Y ahí está. Y aquí entra un concepto importante. No había dibujado yo el eje X, pero digamos que existe y estamos ahí, ¿no? ¿Podrá este cuerpo girar respecto al eje Z? Claro, ¿no? ¿Qué lo impide? Sería una especie de giro así. Ese giro en el plano, lo voy a colocar así. Es respecto al eje Z, ¿cierto? Así que la inercia respecto al eje Z sería masa por la distancia al cuadrado, ¿no? Yo había colocado, fíjense, justamente rho. En términos, digamos, bien generales, esto sería masa por x al cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Esa es la distancia al cuadrado por Pitágoras, eso es exactamente. Y aquí hay algo importante. Resulta que a esta inercia también se le llama polar. Entonces, ¿qué ha sido la inercia polar que hemos visto en algunas materias? Simplemente es una inercia que estaría saliendo de su cuaderno, de la pantalla, ¿no? En realidad era una inercia respecto al eje Z.
Y ya, o sea, eso es todo. Eso tenemos la inercia polar, ¿no? Y esa sería la inercia polar igual. Que este sería, digamos, que como el radio polar, ¿no? Y ahí está justamente por eso introducido ese término. Y bueno, ahí concluiríamos con esta definición de inercia. Ahora vamos a ir aumentando. Esto era para una masa puntual. Para un cuerpo líquido, ahora vamos a analizar eso, ¿no? Y voy a dibujarlo acá. Imagínense que tengo un cuerpo ahora líquido ahí en el espacio de tres dimensiones. Y yo quiero estudiar su inercia, bueno, respecto a todos los ejes, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es, ya que es un cuerpo rígido con masa, vamos a agarrar aquí un diferencial pequeño de volumen. Voy a dibujar bien mi diferencial y luego lo voy a achicar. Ahí, ¿no? El cual representaría un diferencial de volumen que está contenido ahí en mi masa. Esto lo he hecho muy largo. A ver, veamos, ¿cómo sería la inercia de ese diferencial? Sería una inercia, diferencial de inercia, ¿no? Si quiero analizar la inercia respecto al eje X, ¿cómo sería? Aquí tengo el eje X, estaría hablando solo del diferencial, ¿no? Necesito la distancia al eje X. Voy a copiar con esto. La distancia desde el diferencial hasta el eje X. Ahí está. Esta mi distancia de qué valor tendría. Si nosotros proyectamos esto, digamos que aquí está el eje Y, aquí está el eje Z y está saliendo en la pantalla el eje X, por aquí está mi diferencial de volumen y lo que estoy tratando de hallar es esto, ¿no? Esta sería mi D. Dense cuenta que esa distancia es entre Y y Z. Por lo tanto, sería diferencial de masa, porque estoy hablando de un diferencial pequeño, y Y cuadrado más Z cuadrado, ¿cierto? Y ahí está. Esta sería. Y si necesito yo integrar todo, pues hablo, ¿no? De la integral, pero no puedo integrar directamente porque estoy con diferencial de masa. Si yo conozco la densidad de mi objeto, sería esto, ¿cierto? Y de acá sacamos que el diferencial de masa es densidad por diferencial de volumen. Por lo tanto, ahora sí, puedo conocer la inercia respecto al eje X y sería integral, vemos, densidad y cuadrado más z cuadrado y diferencial de volumen. Como estoy hablando de un diferencial de volumen, eso quiere decir que esto sería una integral triple, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan de su curso de cálculo 2, esta es la inercia respecto al eje X. Estoy estudiando el movimiento circular del cuerpo alrededor del eje X, ¿no? De todo el cuerpo. Y ese sería el valor. Análogamente, no lo voy a demostrar, pero la inercia respecto al eje Y, ustedes ya lo podrían demostrar, ¿no? Es esa, y la inercia respecto al eje X sería respecto al eje Z, perdón. Y ahí está. Esto sería el peor de los casos, ¿no? Me estoy refiriendo ahorita a volúmenes que están en el espacio, en tres dimensiones. Seguramente va a ser mucho más fácil hablar de una inercia en el plano, ¿no? Bueno, ahí está. Todas estas inercias que he escrito acá
se les llama inercias másicas. ¿Por qué? Porque, a ver, bueno, puedo modificar la inercia respecto al eje X. Esta densidad de acá es constante. Sabemos que eso es masa sobre volumen, ¿no? Y ahí tendríamos, bueno, el resto de la integral. Y este volumen lo voy a echar aquí abajo. Atentos entonces en esta parte. Fíjense, es una especie de masa por algo como que distancia al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso era. Solo que es atribuido a un cuerpo geométrico. Sigue manteniéndose las unidades, fíjense. Esto tiene distancia al cuadrado, ¿no? Y es volumen. Y ese volumen, con este volumen se simplifica y solo queda distancia al cuadrado. Así que este tipo de inercias, y voy a colocarlos acá, se las llama inercia másica. Por el simple hecho de que en su ecuación, bueno, en su fórmula, está incluida la masa, ¿no? Es una inercia másica del cuerpo, entonces girando respecto a un eje. Siempre, siempre, toda la vida respecto a un eje. Entonces, ¿qué serán las inercias geométricas? A ver, si analizamos la inercia en el plano de una figura plana, sería, ¿no? Tendríamos lo siguiente. Bajo la misma idea tengo ahí una figura plana. Fíjense, esto está exclusivamente en el plano. Entonces acá tendríamos un diferencial de área, ¿no? Puedo hallar inercias respecto al eje X, respecto al eje Y, etcétera, todo lo que yo quiera. Digamos que quiero hallar la inercia polar. Sería la integral doble de la densidad de x cuadrado más y cuadrado, diferencial de área. Bajo la misma idea, ¿no? Pero esta vez estoy hablando solamente de un objeto plano. De hecho, esta densidad ya no es densidad volumétrica, ¿no? Sino sería una densidad superficial. Y aquí está lo interesante. La diferencia entre no, perdón, vamos a hacer una referencia a una densidad volumétrica. Y atentos entonces acá. La diferencia entre una inercia másica y esta inercia que estoy ahorita tratando de hallar es que podríamos tomar una forma fácil de explicar es esta. Si tomamos a la densidad A1, quedamos simplemente con esto. ¿Qué quiere decir densidad 1? Quiere decir que la masa y el volumen están relacionados, ¿no? Y tienen el mismo valor. Por lo tanto, a este tipo de inercias se las llama inercias geométricas. Y lo interesante está acá. Fíjense que aquí no entra la masa. O sea, muere el concepto de masa. Simplemente estamos en la integral doble del diferencial de área. Y, ojo, ¿no? Área. Estoy estudiando entonces la inercia polar respecto a este eje, ¿no? Que está saliendo en la pantalla, y así ya sabemos que es siempre respecto a un eje, del giro de esta área, ¿no? Entonces, bueno, es un concepto importante ya, porque volvemos a lo que teníamos en vigas. Yo les decía que si tengo una viga ahí circular, ¿recuerdan? De ese tipo, sometida a un esfuerzo ahí muy grande. Lo que pasa con esa es esto, ¿no?
y vemos que ampliadamente la sección transversal, eso creo que no, la sección transversal de la viga ha sufrido una rotación. Exclusivamente esta es la sección transversal de la viga. Solo me voy a enfocar en esto, en la área, ¿no? Respecto a qué eje estaría girando. Respecto al centro, ¿cierto? Una línea que está pasando. Esta está en tres dimensiones, por si acaso, ¿ya? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha girado esto, algo así sería, ¿no? Respecto a este eje. Por lo tanto, solo ha girado el área. Y eso sucede en cada sección transversal. Si estudiaría a la viga como si fueran secciones transversales, solo ha girado un área, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de análisis necesita necesariamente una inercia geométrica. Una de las formas es eso, ¿ya? Si ρ es igual a uno. En realidad, la más, ¿cómo les diría? La más importante es decir que esto pasa a dividir. ¿Listo? Y sería así, ¿no? Y el resto. A esto se le llama inercia geométrica. A la relación de la inercia respecto de su densidad. Bueno, aquí es de donde sale, ¿no? Lo que ustedes conocían como, fíjense, unidades al cuadrado, como es área, también va a ser cuadrado y va a tener unidades a la cuarta. Hagamos un ejemplo rápido. Allá la inercia geométrica, ya saben, la inercia geométrica sirve para áreas que giran sobre respecto a un eje en un plano. Allá la inercia geométrica, entonces, de la figura. Por si acaso entra también inercias, ¿no? Al examen de estructura de física 2. Tomen en cuenta eso. Pongo acá, esto vale B y esto vale H. O sea, es un rectángulo, ¿no? No es un cuadrado exacto, aunque parece que mi dibujo fuera. Bueno, si estoy queriendo ya la inercia geométrica, voy a hallar la inercia polar, ¿listo? Mejor lo pongamos así. Polar de la figura. Ya saben, es respecto al eje Z, ¿no? Quiero ver entonces de mi figurita, debería haber hecho en uno solo. Si estoy queriendo analizar la inercia polar de esto, estoy queriendo analizar la inercia respecto del eje de giro, ¿no? O sea, estoy diciendo que esto está girando así. Más bien aquí puedo hacer esa animación, ¿no? Bueno, entonces con esa idea ya clara, tenemos el ejercicio. ¿Cómo era lo que les decía? Agarro un diferencial de acá. Necesito acá su distancia, ¿cierto? Y tendríamos que la inercia polar con respecto al eje Z sería, me voy a referir a, aquí está lo importante, ¿no? Seguramente que en sus datos no va a haber lo más importante que es la densidad. Si no existe la densidad y están hablando solamente de una figura plana, de un área, entonces no hay densidad directamente, ¿no? Nos vamos con eso. Entonces ya nos damos cuenta que está refiriéndose a una figura, perdón, a una inercia geométrica, ¿no?
no nos dan la masa, o sea, es como un papel ahí delgado. Y de hecho, sí, era que coloquemos nomás acá lo que quería poner. Todos estamos de acuerdo, ¿no? Densidad volumétrica, densidad superficial y densidad lineal. Acá estrictamente tendría que ser densidad superficial. Y ya este tipo de inercia se les llama inercia geométrica. Ese es el concepto, digamos, más general. Por lo tanto, tendríamos acá que integrar nada más, ¿no? Tendríamos a ver desde x igual a menos b medios hasta b medios, ¿cierto? Porque completo vale b. En y tendríamos desde menos h medios hasta h medios, ¿cierto? Acá tenemos x cuadrado más y cuadrado diferencial de área. En este caso, aquí como es una aplicación matemática, ya han visto que mencionan integrales dobles, triples, enteramente hay que aplicar todo lo que sabemos de cálculo 2. Así que tomen muy en cuenta eso, ¿no? La inercia respecto a la dirección z será esto es de y de x. Integramos primero y, ¿cierto? Integrando y tendríamos x cuadrado y más y al cubo sobre 3. Desde menos h medios hasta h medios de x. Luego tendríamos desde menos b medios hasta b medios, empezamos, ¿no? En y tengo aquí h medios x al cuadrado, h al cubo sobre, a ver, 2 al cubo sería 8 y por 3 es 24. Menos, con este menos se vuelve más, x al cuadrado, bueno, h medios x al cuadrado, bueno, aquí reemplazo menos y también se vuelve más, lo mismo, ¿no? H al cubo sobre 24 de x. Acá tendríamos menos b medios hasta b medios h por x al cuadrado más h al cubo sobre 12 y nada más, ¿no? Integramos eso más y tendríamos h sobre 3x al cubo más h al cubo sobre 12x. Todo eso desde b medios hasta b medios. Límite superior, entonces tengo hp al cubo sobre 24, ¿no? Más, ya, está bien. Base h, ¿no? Mm, en x es b, está bien. En y es h, está bien. Esto hemos integrado y primero. Ya, no importa, eso es, depende del punto de vista. Bueno, reemplazo entonces el límite superior. Tengo h al cubo b sobre 24, ¿no? Luego menos, bueno, se vuelve más, tengo hb al cubo sobre 24 también. Y acá tendría menos, voy a poner más también, h al cubo b sobre 24. A ver, entonces la inercia respecto al eje z sería, o la polar sería, esto con esto sería hb al cubo sobre 12. Y esto con esto sería, bueno, esto es cubo, ¿no? Sería h al cubo b sobre 12. Puedo sacar como un denominador y factorizar hb, ¿no? Tendría b al cuadrado más h al cuadrado. Ahí está, hb, b al cuadrado más h al cuadrado sobre 12. Pueden fijarse ahí en las unidades, ¿no? Esto es como decir metros cuadrados con metros cuadrados, metros a la cuarta.
Y este sería nuestro resultado. Vamos a colocarle inciso A, inercia respecto al eje Z, o polar. Inciso B, ahora vamos a hallar la inercia respecto al eje X. Entonces, bueno, este es el inciso A. Vamos a ver el inciso B. El inciso B tal vez ya sea un dato conocido, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que vamos a usar base por altura al cubo entre, no me acuerdo si es entre 12, ¿no? Bien, entonces, ahora digo inercia respecto al eje X. Necesitaríamos la distancia al eje X, que sería y cuadrado, ¿no? Entonces tengo integral doble y cuadrado diferencial de áreas. Básicamente la misma integral. Entonces vamos desde X igual a menos B medio hasta B medios, desde menos H medios hasta H medios de Y de X. Aquí vamos a lo que todos conocían en sus formularios. La integral de Y cuadrado es Y cubo sobre 3. Esto vamos desde menos H medios hasta H medios. Entonces tendríamos, bueno, aquí sería H al cubo sobre 12, ¿cierto? A ver, tendríamos H al cubo sobre 24 menos, pero con este menos sobre más, H al cubo sobre 24. Y eso es H al cubo sobre 12. Y finalmente tenemos H al cubo sobre 12 sale. Y acá sería B medios menos, bueno, con ese menos se vuelve más. Esto, ¿no? Y ahí está. La inercia respecto al eje X, esto es 1, o bueno, mejor dicho, B, y sale B H al cubo sobre 12. Y ahí está la clásica inercia que ustedes conocían, ¿no? De que está en formularios. Entonces, ¿qué había sido esa? Una inercia geométrica, ¿no? De una área que está girando respecto al eje X. Bueno, esto no lo puedo dibujar porque estaría girando así. Es como una hoja de papel que está girando, tratando de salir de la pantalla, ¿no? Esto está saliendo de la pantalla y esto se está entrando en la pantalla. De esa manera, entonces, hay que saber demostrar las inercias y saber diferenciar entre inercias másicas, ¿cierto? E inercias geométricas. Bueno, yo les doy aquí una tarea. Hallar inercias respecto al eje X de una figura inciso A circular de radio E. Igual es un dato conocido, ¿no? Pero a ver, demuestren. Inercia, ya saben, geométrica. Basta que no les diga yo nada de masa ni densidad, ustedes tienen que darse cuenta. Luego, yo les recomiendo hallar de este otro. También de esto. De respecto al eje X del punto que pasa por su centro de gravedad, ¿no? Ya saben dónde es el centro de gravedad. En B tercios y H tercios en este ladito, ¿no? Bueno, mi intención acá es que verifiquen las fórmulas que ustedes ya conocían y, bueno, vean qué es la diferencia entre inercia geométrica e inercia másica. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver la inercia polar de un cilindro, ¿ya?
Pero ahora imagínense que me dan stick de masa M, sólido, donde mi eje Z o el eje polar estaría así. Vamos a ver la diferencia, ¿no? Ahora, entonces digo soluciones. Dibujo el perfil que me va a ayudar. Puedo hacerlo también en tres dimensiones, pero vean que va a ser más fácil verlo de este modo. Ahí está, ¿no? Sé que está yendo hacia atrás, este es el eje X, Y el Z está saliendo de la pantalla, ¿cierto? Bajo la misma idea, entonces, agarro un aquí diferencial de volumen, sería ahora, ¿no? Y digo, la inercia respecto al eje Z sería, ya hemos visto que es la integral triple, de la densidad, que sería masa sobre volumen, por X al cuadrado más Y cuadrado diferencial de volumen. Bueno, no sé qué tan bien está su cálculo 2, pero voy a usar aquí coordenadas cilíndricas, ¿ya? Masa sobre volumen, integral, integral. Bueno, automáticamente acá voy a mencionar en coordenadas cilíndricas. Tengo, aquí está el eje Z, entonces, esto va a ser rho coseno de tita, rho seno de tita, y Z igual a Z. ¿Recuerdan de cálculo 2 coordenadas cilíndricas? Entonces tengo que tita va desde 0 a 2pi, porque es una vuelta. Rho va de 0 a r, que es el radio del... A eso no lo he colocado, ¿no? Está radio r. Y en Z vamos desde 0 hasta la altura total de esto, L. Acá tengo x al cuadrado más y cuadrado. En coordenadas cilíndricas eso es rho cuadrado. Aquí viene el jacobiano y ahí está. Realizamos entonces esa integral y tenemos, a ver, bueno, no hay nada en tita de funciones, entonces directamente 2pi. Luego tenemos de 0 a r, integramos z, tampoco hay nada de z, ¿no? Directamente L, y la integral de rho cubo sería rho a la cuarta sobre 4, que va de 0 a r. Y aquí tendríamos masa sobre volumen 2pi L, L a la cuarta sobre... Ya, pero esto no tenemos en formularios, ¿no? A ver, veamos. Falta aquí el volumen. El volumen es conocido, ¿cierto? Ahorita de esa figura sería pi por L cuadrado por L. Entonces, reemplazamos eso y tengo masa sobre pi por R cuadrado por L. Aquí tengo 2pi L R cuadrado sobre 4. El pi con el pi se van, el L con el L se van. Dos R's de aquí se van. Y este 2 con este 4 se van. Finalmente quedaría un medio de la masa por R cuadrado. Y no es esa la fórmula también que teníamos en un formulario donde hay inercias. Pero no se olviden jamás, ¿no? Ahora, a partir de ahora, esta es una inercia geométrica. Tiene otro nombre, creo, pero yo lo digo geométrica debido a que solo habla de la geometría plana. Y esta es una geometría, bueno, inercia másica. Entiendan ahí entonces ahora la diferencia
y cuándo lo aplicamos. Por ejemplo, en movimiento oscilatorio hablamos de un cuerpo de sólido líquido, ¿no? Si es un cuerpo sólido, nos va a dar su masa del cuerpo. Entonces, obviamente, va a ser una inercia másica, ¿no? Lo que vamos a usar en sólido líquido. En vigas, por ejemplo, solo son áreas que están girando, ya les voy a explicar. Ahí solo usamos inercia geométrica. En compuertas, tenemos ahí una compuerta, así, ¿no? Que está soportando agua y esto gira. Es un área que está girando. Entonces usamos geométricas. Entonces todo tiene un sentido a partir de ahora, ¿no? No es que sean distintas las inercias, ¿cierto? Y a ver, quisiera mostrarles una cosa. Yo sé que todos conocen su libro del ingeniero Pericoyo, es un buen librito, ¿no? Que sirve bastante para cuando estamos llevando la materia. Y sé que tenemos nuestro formulario en la parte de atrás, que sería este, ¿no? Recuerdan que acá, por ejemplo, dice momentos de inercia de masas. Está indicando, ¿no? Que realmente estas son inercias másicas. Entonces, fíjense, ahí están figuras. Bueno, es un rectángulo que tiene seguramente una masa, ¿no? Esta es una polea. En realidad, este es el que hemos hecho. A ver, fíjense, la inercia es respecto al centro de gravedad, es esto. Respecto al eje Z sería, ¿no? Voy a dibujar ahí así, ¿no? Completito, esto bien. Ya, pero bueno, ahí la sección es masa, dice, por R cuadrado entre 2. Y eso es lo que hemos sacado acá. La figura realmente debería ser esta, por eso les decía, no se entiende bien, digamos, esto, ¿no? Bueno, un anillo, por ejemplo, ahí está un triángulo. Y acá dice momentos de inercia de secciones transversales. Y aquí está lo que hemos sacado, ¿cierto? Entonces, esto había sido, es distinto de este otro, ¿no? Por eso es que, bueno, aquí no me gusta mucho porque la figura están, bueno, están iguales los dos, pero no son lo mismo, ¿no? Más bien dice aquí inercias de secciones transversales. Y justamente aquí están lo que hemos, creo que de tarea también tienen que demostrar estas fórmulas, entonces. Solo que aquí lo interesante y lo que faltaría que diga es que la inercia que está mostrándoles acá es respecto al eje X. Entonces esto habría que corregir, porque es lo que hemos hallado, ¿no? Aquí también es lo mismo. Esta es respecto al eje X. Aquí también lo mismo, que pasa por su centro de gravedad. Bueno, dice, ¿no? Indica más o menos, pero entiendan la diferencia que acá está hallando respecto al eje Z, o sea que está saliendo de la pantalla de 3 dimensiones, ¿no? Todos son ahí respecto al eje Z, y aquí son ejes que pasan sobre, sobre la figura, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí faltaba mencionar, digamos, ese pequeño detalle, porque es importante. ¿Qué tal si quieren hallar ustedes la inercia polar de esto? Hemos visto que no sale eso, ¿no? Por eso es que hemos hecho ese ejercicio antes. De una figura, fíjense que de una inercia polar no es la misma fórmula, ¿no? Bien, entonces, espero que haya quedado claro todo esto de inercias hasta acá. Yo les recomiendo como una tarea ahora resolver todas estas inercias que están en este formulario y me avisan si algo no se puede. ¿Listo? Creo que estaríamos bien hasta ahí en cuanto a inercias. Entre inercias van a tener mucho cuidado al examen de arquitectura. Entra. Hay más figuras, ¿no? En general pueden darles cualquier figura, no siempre esto. En física uno, por ejemplo, ha entrado una de esas, un paraboloide. Entonces, es así o sí hay que hacer con integrales triples, ¿no? Porque de un paraboloide su volumen no es algo tan conocido, entonces hay que hallar también su volumen con integrales triples. En física 2 una vez entrada la inercia de esto, eso tal vez podríamos hacer, pero bueno, es más cálculo 2. Ahí realmente hay que usar coordenadas polares generalizadas, se llama.
pues no sé realmente si valdrá la pena hacerlo. Intenten, ya ese ejercicio más. Está en un examen pasadito, lo pueden ver en las opciones pasadas. Y me avisan, de verdad me van a avisar si es que se puede o no se puede. Cada uno, ¿no? Intenta y me avisa que cómo le va. Es un examen pasado de física 2, no me estoy inventando. Esto es B, esto es A y es una elipse. Y pide tres incisos, creo. Inercia respecto al eje X, inercia respecto al eje Y, inercia polar o respecto al eje Z. Tres cosas, ¿listo? Por si acaso es una figura plana, ¿no? Entonces no nos da nada de masas, nada. Así que sería la inercia geométrica, ¿no? Si apareciera aquí, esto ya cambia todo el concepto. Tenemos masa, entonces sería inercia másica, ¿no? Bueno, con eso entonces damos concluido este tema. Quisiera avanzar mucho y hacer más ejercicios, pero es que no corresponde al temario de física 2. Se supone que esto han aprendido ustedes bien en cálculo 2, pero bueno, yo entiendo que ni siquiera tal vez han avanzado esto porque apenas se hace integrales triples en coordenadas esféricas y eso con suerte, ¿no? Peor será en todas las aplicaciones, hay hartas aplicaciones de integrales múltiples de cálculo 2. Bueno, a ver, entonces, a ver, tenemos 15 minutos, vamos a realizar un ejercicio. Y aquí ya he seleccionado mis ejercicios de exámenes de auxiliatura. Eso sería así, ¿no? Continuando el tema de movimiento armónico simple. Vamos con este ejercicio. Una delgada barra prismática AB de peso W. La barra tiene peso, no se olvide. Y longitud L está articulada en A y sostenida en la posición horizontal, ¿no? Por un resorte vertical de constante K. Para pequeñas amplitudes de oscilación de la barra en el plano vertical, calcular el periodo de oscilación de esto. Y ahí está nuestro dibujo. Bueno, el primer paso de acá es dibujar el diagrama de cuerpo libre, pero del cuerpo en estado estático. A ver, no sé si logran entenderme eso. Ha pasado mucho tiempo. Yo creo que no están de acuerdo que esto se ha soltado un poco, ¿no? Debido al peso. Si es que la constante es un poco débil. Por ahí está muy fuerte, entonces se ha ido a subir más bien, ¿no? Pero lo más lógico es que se haya bajado. Entonces vamos a dibujar eso de lo que estaba antes, ahora está así, ¿no? Ojo que son muy pequeñas oscilaciones. Acá tengo el punto A. Ya anotamos acá las fuerzas. Por ejemplo, tenemos esta fuerza hacia arriba, que sería un K por un X acá, ¿no? Ya entre los conceptos que hemos ido estudiando, por si acaso. Acá entra el peso W y no tenemos nada más, ¿no? ¿A qué creen que corresponde esto? Yo les dije, está en su estado estático. Esto ya estamos empezando con el análisis estático. ¿Recuerdan eso? Por lo tanto, en el análisis estático puedo hacer una suma de momentos respecto al punto A y decir este es cero. Bueno, aquí es indistinto, no voy a colocar esto así. Y tendríamos kx sub 0 por A, me parece, la distancia aquí está. Va a ser igual al peso por L medios, ¿no?
Ahí tengo mi ecuación número uno. Ahora me enfoco en el análisis dinámico. Y aquí es lo interesante. En el análisis dinámico yo les recomiendo hacer lo contrario de lo que han escogido. Aquí lo más ideal es que este sea el análisis dinámico. Lo voy a trasladar acá. Y el análisis estático que sea así. Ahorita les explico por qué. Vamos a suponer que el resorte ha subido hacia arriba. Por lo tanto, acá no va a cambiar, ¿no? Esa fuerza es hacia arriba, está jalando hacia arriba eso, ¿no? Ya por X sub cero y esto lo sigue empujando así. ¿Recuerdan? Porque bueno, este análisis de acá me va a llevar a una ecuación diferencial o sea, que me va a dar movimiento oscilatorio. ¿Recuerdan eso? No les decía hay que escoger con cuidado. La otra forma me hubiera dado una ecuación diferencial que me bota exponenciales. No es que me hubiera dado eso, sino que el análisis es más cuidadoso con lo que se toma en esta forma de dinámico que con esta. Entonces ahí está tita y ese es tita sub cero, ¿no? A ver, acá se ha desplazado un tita sub cero y de hecho se ha desplazado esta distancia x sub cero. Mejor, x sub cero ya hemos anotado acá, que sería correspondiente al desplazamiento del resorte, ¿no? Entonces acá cambia, no es x sub cero, este es un x más x sub cero. Listo. Acá no cambia la ecuación y acá hacemos ahora suma de momentos respecto al punto A, inercia respecto al punto A por aceleración angular. Ya sabemos que esta fuerza tiene que ser negativa, ¿no? Por lo tanto, esos van a ser los negativos, así que los positivos van a ser así. Tengo ahí W por L medios menos K por X más X sub 0 igual a inercia respecto al punto A por aceleración angular. Nuevamente esto hago así y doy cociendo 2. Ya saben, ¿no? Fíjense, entre la 1 y la 2 reemplazamos, ¿no? Reemplazando 1 en 2 tengo. Esto vale Kx sub 0. Y siempre tiene que conocer eso, ¿recuerdan? Y muy aparte que la ecuación tiene que quedar con términos positivos. Y fíjense, inercia respecto al punto A más K por X. Y me queda eso, ¿no? Si llegan hasta eso, está todo bien, entonces, ese ejercicio. Si les queda negativo, pues ya saben cuál es la causa, ¿no? Solo es cambiar un momento. Bien, seguimos entonces. Mm, ahora la inercia, bueno, eso es lo interesante. Esto sería la segunda derivada de tita respecto del tiempo al cuadrado más k sobre la inercia, ahorita vamos sobre la inercia, x. Es una ecuación diferencial que aquí está hablando del ángulo y aquí de x. Esa x ya sabemos que es del resorte, o sea, es esto de acá. Ese pequeño tamañito que está ahí está refiriéndose a x. Y este de acá, que bueno, no lo he dibujado, era el x sub 0. ¿Listo? Esta pequeña diferencia. Por lo tanto, yo puedo sacar de aquí del gráfico y digo, seno de tita es cateto opuesto, ¿no? X sobre hipotenusa. Y esta distancia era A. Por lo tanto, es A seno de tita. Finalmente me queda segunda derivada respecto al tiempo al cuadrado más K por inercia respecto al punto A de X, pero eso vale A por el seno de tita. Y aquí entra el concepto. No saben que esta ecuación diferencial es bastante complicada de resolver. Por eso es que mencionan muy cuidadosamente para pequeñas amplitudes de oscilación. Ah, eso salva, ¿no? Porque esto es tita.
donde entonces también nos enfocamos en la inercia. A ver, ¿cuánto es la inercia? Uy, me he olvidado de Steiner. Ya, en la siguiente clase hablamos porque es fácil también, ¿no? ¿Cuánto es la inercia de la varilla, pero respecto a este eje de acá, o sea, de la esquina estamos hablando? Lo que yo conozco es del centro de gravedad y eso está también acá, fíjense, es L al cuadrado sobre 12. Sería la inercia respecto al centro de gravedad más la masa del, por eso nos da, ¿no? Masa, bueno, no, y lo vamos a colocar M. Si tiene peso, tiene masa, obviamente. Masa por la distancia de ejes al cuadrado. Entonces acá, eso dice Steiner, ¿no? Tengo este dato de respecto del eje, bueno, del centro de gravedad. Yo quiero respecto de este eje. Entonces le sumamos masa por esta distancia de acá al cuadrado, que sería L medio. Y masa por L medios al cuadrado. Eso entonces había sido, vamos al formulario, masa por L al cuadrado sobre 12, ¿no? Masa L al cuadrado sobre 12 más masa L al cuadrado sobre 4. ¿Eso cuánto me sale? A ver, ml cuadrado puedo factorizar, ¿no? Y tengo 1/12 más un cuarto. Eso es lo mismo que colocar 3/12. Queda 4 entre 12. Eso es un tercio. Entonces tengo un tercio de ml al cuadrado. Por lo tanto, mi coseno diferencial quedaría Ka sobre un tercio, ese 3 que se vaya ahí, por extremos y medios, ml al cuadrado, por tita igual a 0. Y ya está, ¿no? Acá, bueno, este ya es un gran avance, de hecho, hasta aquí llegaron y creo que ya está, ¿no? Esta pregunta ya está respondida del examen del CEPRO. Ecuación diferencial del movimiento. Es un movimiento armónico simple también, ¿no? Donde ya no es necesario analizar la solución. Bueno, si quieren lo colocan, ¿no? El tita. Pero hemos visto en todas las clases anteriores que este término de acá era el omega al cuadrado, de hecho, porque sacábamos siempre con raíz. Entonces, omega es 3Ka sobre ml al cuadrado. Y la pregunta me decía solamente calcular el periodo de oscilación. Esto es 2pi por f, pero la inversa sería esto, ¿no? Por lo tanto, el periodo, ya para finalizar, es, y espero que les esté, bueno, esa L puede salir acá, y quedaría m sobre 3Ka segundos, ¿no? Y listo. Así de sencillo, entonces. Bueno, vayan entonces viendo esto, ¿no? Sobre todo aquí está la clave. Para todos los ejercicios que tengan que ver con sólido rígido e inercias y todo lo demás, ahí está la clave. Steiner no había mencionado, pero bueno, es sencillo, yo sé que ustedes ya lo saben, ¿no? Solo es, de una vez podríamos colocar acá, creo. Sí, normal. Rápidamente, ¿no? El teorema de Steiner, por si alguien no lo sabe, pero lo dudo. Simplemente se enfoca en que si tengo un cuerpo y conozco la inercia respecto a su centro de gravedad, esa sería, ¿no? Inercia respecto a centro de gravedad. Y quiero hallar por algún motivo la inercia respecto a cualquier punto ahí en el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? La inercia respecto al centro de gravedad quiere decir que estoy estudiando el giro respecto al centro de gravedad. Ahora quiero estudiar el giro respecto a algún punto cualquiera. Por decirlo. Como comúnmente pasa, ¿no? De hecho, ese palito estaba así y estaba conectado acá. Ese es como el punto A y estaba girando así, ¿no? No está girando respecto a su eje, a su centro de gravedad, porque si fuera respecto a su centro de gravedad, sería un giro, bueno, como las alas de, lo que se llaman las alatitas delanteras de un avión, ¿cierto? Gira. El teorema de Steiner dice que, bueno, si estos se separan una distancia, la inercia respecto al punto A va a ser
La inercia respecto al centro de gravedad nada más la masa por la distancia al cuadrado. Esta fórmula sirve para inercias masivas, ¿no? Y si no tenemos masa para inercias geométricas, colocamos AR. Bueno, esto es lo que más vamos a usar nosotros aquí. Así que básicamente ese es el teorema de Steiner. Lo que sí sería bueno, y es una tareita extra, si es que quieren la hacen, estas sí tienen que ser así o sí. Si ya saben, si no hacen las tareas, mejor para el siguiente semestre. No, no, no tiene que pasar eso, ¿no? Demostrar el teorema de Steiner. Demostrar de dónde o por qué sale esto, ¿no? Una forma de demostrar, tal vez así un poco simple, sería con las integrales que habíamos avanzado. Hacen su integral respectiva para este eje, su integral respectiva para esto, no sé, seguramente separadas una distancia y vean que efectivamente sale esto. Bueno, ahí está. Por el momento entonces hemos resuelto, este es un examen de objetura, ¿no? Por si acaso, no es un ejercicio al azar. Por lo tanto, las próximas me parece dos clases más. Ahorita estamos en la clase 7, dos o tres clases más, yo creo que es 7, 8, 9 y 10, sí, las tres clases, o tal vez incluso hasta la clase 12, que es lo correspondiente. Vamos a hacer un montón de ejercicios. Ah, no, hasta la clase número 10 son muchos ejercicios de sólido rígido en cuanto a oscilaciones. Las últimas dos clases me voy a enfocar en resolver oscilaciones con amortiguamientos, ¿no? Ahí vamos a hablar de críticamente amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado. Y con todo eso daríamos oscilaciones hasta la clase número 12 más o menos, o 13, yo creo, máximo. Así que vayan estudiando. Quedamos en esta clase acá.